Bueno, ¿cuántos han emprendido un viaje y necesitan tener la ruta exacta para saber cómo llegar a ese lugar, a ese destino? Hoy por hoy es maravilloso poder usar Waze. ¿Cuántos usan Waze? GPS, o sea, las aplicaciones que nos llevan de un lugar a otro. Y hoy vamos a estar aprendiendo algo sobre la ruta correcta. Si está tomando nota, así se titula nuestro mensaje de hoy. ¿Cuál es la ruta correcta? Pregúntele al lado, ¿cuál es? ¿Cuál es la ruta correcta? La obediencia es la ruta correcta. Acompáñame a lo que dice Santiago, capítulo 1, verso 19 al 25. Si está tomando nota, ayude a mí allí con el de al lado a preguntarle, ¿vas a tomar nota? ¿Dónde vas a tomar nota? Ayúdeme a hacerle control. Dígale, te presto una hoja, te presto el celular. A ver, ¿dónde vas a tomar nota? Santiago capítulo 1, verso 19. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Cuándo te bendecirá Dios? Por tu obediencia. Muy bien. Dios tiene un plan de bendecir a sus hijos. Siempre es su plan. Pero tenemos que andar en la ruta correcta. Si tú y yo tomamos la ruta de la obediencia, las bendiciones del Señor se van a acelerar. Hazle al lado, ¿quieres aceleración? Obedece. Hay cosas que se detienen en nuestra vida, se tardan más tiempo porque estamos dando vueltas todavía en el mismo desierto, sin ordenar algunas áreas de nuestra vida. Entonces, cuando aquí en Santiago capítulo 1, la Biblia nos habla de la palabra obediencia, utiliza la palabra en original, en hebreo es shama, dígale al lado, shama, que significa escuchar. Y cuando usted busca la definición de escuchar, es atender cuidadosamente lo que se dice, es atender la instrucción, entender con todos los sentidos que nos están diciendo. Entonces Dios quiere que nosotros escuchemos su palabra y la obedezcamos y la pongamos por obra. Y tú podrías hacer una revisión allí, bueno, la Biblia dice esto, ¿lo cumplo o no lo cumplo? No lo cumplo, Señor, está en proceso, lo voy a lograr, lo voy a cumplir. ¿Qué áreas de nuestra vida no están en orden según la palabra de Dios? Y puede ser que nosotros andemos a veces por otras rutas, por otros caminos, porque le hemos hecho el quite al camino de la obediencia. No, el Señor dice eso, pero yo como que hago un pedacito y aquí yo estoy obedeciéndote, Dios. Pero puede ser que lo hago a mi manera. No lo estoy haciendo como Dios dice que lo haga. Recuerde algo, el principio bíblico es el mínimo, es el estándar mínimo y nosotros de ahí en adelante es que deberíamos obedecer a Dios. O sea, obedezco el estándar básico y subo. Hace un tiempo hablaba con alguien y yo le decía, he visto cómo el Señor te ha prosperado. He visto cómo el Señor ha ensanchado tu casa, los vi comprar su apartamento, los vi comprar su carro, los vi hacer su viaje de sus sueños con sus hijos, vivir su beca de maestría en el exterior. O sea, vi cosas que se aceleraron en un tiempo y yo le decía, ven acá, ¿qué está pasando? Que en los últimos años he visto cómo Dios los ha restaurado y los ha movido. Y me dijo, bueno, a ti te lo puedo decir porque eres una mujer de fe, de autoridad. Y le propusimos al Señor no solo darle el 10%. Le propusimos al Señor que cada año, conforme al aumento, nosotros íbamos a aumentar nuestro diezmo. Y yo le decía, ¿de verdad que el Señor te ha bendecido? Por eso me dijo, hemos visto un aceleramiento de las bendiciones del Señor. Y ahí entendí ese principio de que la norma, de que el principio bíblico es solamente la base. Y de ahí en adelante nosotros podemos crecer en obediencia.
Y hace 2 semanas otro hombre me contaba un testimonio y me decía, mire pastora, yo recibo un dinero de la pensión de mi mamá que está en una clínica muy enfermita. Y yo le dije al Señor que de la parte mía, no la de mis hermanos, yo la administro, yo le iba a diezmar a mi mamá ese dinero. Pero vi que no, que el dinero no me alcanzaba. A veces mi mamá se enfermaba más y no los alcanzaba para los medicamentos. Entonces le dije, Señor, yo voy a obedecerte por completo. No sé si un día mis hermanos me pidan cuentas de ese dinero, pero yo voy a diezmar por el todo de la pensión de mi mamá. Y me dice, mire pastor, en el último año mi mamá no se ha enfermado, he podido ahorrarle, he podido darle. Y yo estaba impresionada de ver su obediencia, de ver cómo él lo estaba haciendo. Yo solo les estoy hablando de esa área, ¿sí? Pero Dios nos puede estar hablando de muchas áreas en nuestra vida, en cuanto a nuestra devoción, en cuanto a nuestra oración, en cuanto a nuestros tiempos de ayuno, en cuanto a nuestros tiempos de perdonar, de sembrar generosidad, de caminar la milla extra. Dios te puede estar hablando en muchas áreas de tu vida en donde necesitas crecer en la ruta de la obediencia. A veces el Señor solamente te dice, llama a esta persona, ora por ella. ¿Sí? O a veces el Señor te está diciendo, ve y siémbrale un mercado. Puede ser que Dios te esté dando diferentes órdenes, pero nosotros a veces como que nos salimos de esa ruta. Y la ruta por la cual Dios nos bendice es la obediencia. Yo quiero hablarte rápidamente de una historia. Hace poquito la leímos. ¿Cuántos están haciendo su devocional de la iglesia? Leímos la historia de Jonás. ¿La conoce? Es espectacular, ¿verdad? Voy a relatarles rápidamente la historia y unos versículos para que hoy la veamos con otros lentes, porque hoy vamos a conocer a los marineros. Sí, vamos a conocer la desobediencia de Jonás, pero vamos a ver a los marineros. Jonás capítulo 1, y yo voy a contarles un poquito la historia y ya me centro aquí. Dice la palabra que Jonás recibió una instrucción del Señor para que él fuera a predicar arrepentimiento a Nínive. Pero resulta que Jonás huyó de la instrucción de Dios y cogió y compró un tiquete para irse a Tarsis, ¿sí? Que según usted ve en el mapa queda al otro extremo de Nínive. Y dice la palabra que cuando él estaba montado en el barco vino una gran tormenta. Y cuando él viene, la tormenta llega, él está dormido profundamente. Todos los marineros están asustados, están tirando las cosas por la borda y dice que están clamando a sus dioses. Y ellos dicen, ¿habrá alguno de nosotros ofendido a los dioses? Y van a despertar a Jonás y le dicen, ora tú a tu Dios, a ver quién ofendió a Dios. Los marineros, pese a que eran hombres paganos, ¿sí?, que no eran del pueblo de Israel, ellos temían a sus dioses. Y entonces ellos van a despertar a Jonás y dicen que van a echar suertes para ver quién es el culpable. Dice la Biblia que cuando echan suertes sale que el culpable es Jonás. Y ahí le están preguntando a él, ¿y tú quién eres? Verso 8. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Verso 9. Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Verso 10, los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¿Y por qué lo hiciste? Gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que yo soy el único culpable de esta terrible tormenta. Verso 13, sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tormenta. Verso 16, los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto de un gran pez para que se tragara a Jonás. Pero hoy vamos a conocer un poco más entonces a los marineros. La Biblia nos cuenta que por causa de la desobediencia de Jonás, Jonás tomó otra ruta, no tomó la ruta de la instrucción de Dios. Y dice que por causa de la desobediencia vino la tormenta al barco.
Cuando nosotros desobedecemos, las consecuencias no solo van a venir sobre nuestra vida, también van a resultar afectados nuestros hijos, nuestra casa, nuestra familia, nuestra economía, nuestra empresa. Entonces, cuando nosotros andamos fuera del camino de la obediencia del Señor, los demás estarán bajo la disciplina del Señor. Si tú y yo tomamos la ruta equivocada, no solo sufriremos las consecuencias, sino todos los que están con nosotros. Entonces, analicemos un poquito a los marineros. ¿Quiénes eran los marineros? ¿Y por qué los marineros temieron más a Dios que Jonás? Los marineros que acompañaban a Jonás eran paganos, como yo les decía. No eran israelitas, es decir, no confiaban en el Dios de Israel. Ellos tenían sus propias creencias y adoraban a muchos dioses politeístas. Y cuando la tormenta se hizo más fuerte, los marineros se llenaron de miedo y dice que comenzaron a llamar a sus dioses. Después, cuando la tormenta no cesaba, se dieron cuenta a través de la suerte que Jonás era el culpable. Y entonces lo interrogaron. Y cuando Jonás les dijo que su Dios era el dueño de los cielos, era el creador de los cielos, del mar, de todo, dice que ellos tuvieron temor. Un gran temor se apoderó de ellos. Esto los asustó, que reconocieron el poder del Dios de Jonás. A pesar de la incredulidad de estos hombres que podían tener, los marineros empezaron a temer al Dios de Jonás. Cuando lanzaron a Jonás y la tormenta se aquietó, estos hombres vieron el poder de Dios. Y en ese momento, yo me hago aquí las conjeturas, hicieron su oración de fe, recibieron a Jesús y hicieron un pacto con Dios. Dice ahí la Biblia que ellos entonces temieron al Dios de Jonás, ellos ofrecieron sacrificios y dijeron que le iban a servir a Dios. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, en ese momento hacemos pactos con Dios. Decir, Señor, quiero alabarte, quiero servirte, quiero buscarte, pero algunos de nosotros lo hacemos a veces en la tormenta, en la desesperación, en el momento difícil. Y luego cuando la tormenta se calma, a veces nos olvidamos de esas promesas que les hemos hecho a Dios. Pero los marineros pudieron ver el poder de Dios. ¿Por qué los marineros temieron al Dios de Jonás? Porque vieron el poder de Dios. Nosotros hemos visto el poder de Dios. La Biblia dice que el pueblo de Israel se endureció tanto que aunque habían visto el poder de Dios, cómo los sacó de Egipto, vieron cómo Dios los sustentó en el desierto, hubo momentos en que no le creyeron a Dios, desobedecieron a Dios. Entonces, nosotros tenemos que pedirle a Dios si nuestro corazón está endurecido, si estamos distraídos. Porque recuerde algo, Jonás recibió la instrucción, pero Jonás no quiso ir a la misión. Jonás era un hombre con propósito, era un hombre profeta, evangelista, que había sido escogido por Dios. Tú y yo somos profetas, evangelistas que tenemos hoy la misión de hablar de Cristo. Y a veces, por alguna razón, ¿sí?, le hacemos el quite y nos vamos por otra ruta y no queremos obedecer ese llamado. Entonces, aprendamos un poco por qué Jonás desobedeció al Señor. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Jonás estaría fuera del plan del Señor? Jonás desobedeció la misión que Dios le había encomendado porque él tenía unas cositas ahí guardadas en su corazón que vamos a revisar usted y yo. ¿Por qué las vamos a revisar? Porque al igual que Jonás no pudo obedecer, si nosotros dejamos que esto esté en nuestro corazón, no vamos a poder obedecer a Dios. Lo primero, Jonás tenía temor y rechazo hacia Nínive. Es lo primero. Recuerde que Nínive era la capital del imperio asirio y los ninivitas, los asirios, habían sido los enemigos más crueles del pueblo de Israel. Es decir, que por mucho tiempo habían tenido azotado, oprimido a los israelitas. Y Jonás se rebela contra el plan de Dios y le dice, Señor, pero ¿cómo es posible que tú me quieras mandar a predicarle misericordia, a predicarle primero arrepentimiento, ¿no? Ustedes han hecho mal, arrepiéntanse, que viene juicio contra ustedes. ¿Cómo es posible, Señor, que me mandes donde mis peores enemigos? ¿Cómo es posible, Dios, que tú les quieras dar una oportunidad de arrepentimiento a los enemigos de tu pueblo? Él estaba resentido. En su corazón tenía rechazo hacia Nínive. Los asirios eran sus enemigos. Y entonces tú y yo no vamos a querer obedecer cuando estemos heridos, estemos ofendidos, cuando nosotros creamos que han sido injustos
o que hay un trato cruel. ¿Están conmigo? ¿Cómo no vamos a obedecer? Porque estamos heridos, porque no hemos perdonado. Es rico cuando el Señor te manda que llames a tu mejor amigo y le des una promesa del Señor, ¿o no? Ay, porque es mi amigo, porque es mi compadre, porque yo lo quiero, porque es la comadre. Entonces tú le quieres dar palabra. Pero cuando el Señor te manda a hacer algo por ese que un día te ofendió, por ese que un día te calumnió, por ese que un día habló mal, tú, uy, Señor, manda a otro, ¿sí? Entonces tú y yo no vamos a obedecer el mandato del Señor cuando en nuestro corazón estamos resentidos. Hay rechazo. También allí mismo cuando tenemos prejuicios. ¿Contra quién tienes prejuicios? ¿A quién no le predicarías del Señor? Uy, no, es que si se sienta al lado mío un tatuado, ¿sí? Un punqueto, una persona que ha estado en las drogas. ¿Qué prejuicios tienes? Que tú dirías, no, a este no le comparto del Señor. No, ese se va a burlar de mí. Ese no toma en serio lo de Dios. Pregúntele al lado, ¿a quién no le compartirías del Señor? Y hace poco yo recibí mi cachetada espiritual. Venía en un avión y de esas cosas que venía tan cansada de que yo, ay Señor, que no se me siente nadie al lado, por favor. Me quiero poner los audífonos, me quiero poner mi cojín y me quiero dormir. Pero se sentó un tatuado reggaetonero al lado mío. Y yo estaba como, ay Señor, no quiero hablarle, no quiero predicarle. Pero me llevé la sorpresa de que el hombre era hijo de pastor, aunque estaba vestido así. Entonces me contó su historia y me contó que quería hacer música para el Señor, aunque en este tiempo estaba de reggaetonero de música secular. Y yo le mostré la iglesia, le conté que hacíamos canciones. Me dijo, ay, voy a seguirlo, voy a escuchar las canciones. Le dije, sí, Dios te ama. Me dijo, ay, no, sí, mi papá ora por mí. Producto de la separación de sus padres, él se desvió del camino, pero su papá pues seguía siendo un pastor. Entonces, puede ser que tú y yo tengamos prejuicios, estemos resentidos, ofendidos, y por eso, si Dios nos manda en algún momento a hacer algo, nos podemos ir por otra ruta. ¿Por qué más desobedeció Jonás? Por falta de compasión en su corazón. Como Jonás quería venganza contra los ninivitas por haber sido tan crueles contra Israel, él no quería que Dios les mostrara misericordia. Cuando vamos allá al verso 4, al capítulo 4, verso 2, Jonás dice y revela las verdaderas intenciones y dice, yo huí porque sabía que Dios es misericordioso y podía perdonar a los ninivitas si se arrepienten. Entonces, él confiesa cuál es la razón por la que él huía. Y es que él quería era venganza. No quería que la misericordia de Dios estuviera sobre ellos. Tú y yo a veces podemos estar deseando que a las personas no les pasen cosas buenas. Ay, cómo lo bendice Dios, tan malo que es, ¿sí? ¿Cuándo va a llegar la justicia de Dios sobre ese? Supieran lo malo que es, ¿sí? Y a veces como que tenemos ese deseo de ver la justicia por nuestra cuenta. Pero la justicia es del Señor. El tiempo es del Señor. Y nosotros no podemos desesperarnos. El salmista dice, estuve a punto que caía, a punto que resbalé cuando vi que los malos prosperaban en su camino. Pero después entendí su final y dice que se tranquilizó. Pero entonces nosotros necesitamos trabajar por compasión en nuestro corazón. ¿A quién no le predicarías? ¿De quién no tendrías compasión? O sea, si alguien se sentara a tu lado y aún fuera tu enemigo o aún fuera una persona que tú sabes que está en corrupción, que está en malos caminos, de pronto no quisieras tener compasión de hablarle del Señor. Y ahí el Señor quiere que nosotros tomemos el camino de obedecer y esperar que sea el Señor el que haga. Tercero, ¿por qué más desobedeció Jonás? Porque se rebeló contra el plan de Dios. Probablemente él estaba en desacuerdo de que Dios extendiera misericordia a la nación pagana. Y él como profeta de Israel solo se concentraba en Israel. Y le decía, Señor, ¿acaso las bendiciones no son para tu pueblo? ¿Y tú por qué tienes que bendecir a esos paganos? A veces nosotros somos tan cerrados en eso que solamente queremos orar por los cristianos. Solamente queremos que la bendición de Dios esté con los que están en la iglesia. Pero recuerda, Israel cometió el error de creer que como eran la nación escogida, Dios solo les tenía que mostrar misericordia a ellos.
Y ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue, voy a levantar una nación para la cual yo sea su Dios, para que todas las demás naciones sepan que hay un Dios que es bueno y es misericordioso. El plan de Dios con Israel era que el resto de las naciones anhelaran al Dios de Israel. Entonces, tu labor y la mía es que las demás personas conozcan al Dios que tú tienes. No que tú le digas, ay Señor, bendice a mi casa. Y este vecino que habla mal, Señor, a él no lo bendigas. Dios es un Dios de tanta compasión y misericordia que cada cosa que hace contigo es para que los demás puedan verlo a Él. A Él, no a ti. Ver a Dios. Y por eso es la razón por la que cada vez que alguien te alabe, ay, qué casa tan bonita, ay, qué empresa tan chévere, ay, qué hijos tan bonitos tienes. Y tú le digas, supieras, lo hizo Dios. Mira, yo venía de esto, a mí me pasaba esto, pero Dios lo hizo. Y tú motives a todos los demás a que puedan ver a tu Dios. Y qué lindo que este pasaje dice, y los marineros pudieron ver el poder del Dios de Jonás. Ellos no sabían cómo se llamaba ese Dios. Y mucha gente no va a conocer a Yahvé, no va a conocer a Jehová, no va a conocer a Manantial, pero va a decir el Dios de fulano, el Dios de Ana Milena, el Dios de fulano. Uy, cómo lo bendice, Dios cómo lo ayuda, Dios cómo muestra misericordia. Dios quiere que no te rebeles contra su plan, su misión. ¿Por qué? Porque la misión de Dios es más grande que la mía. Dios, que es un Dios que nos permite crecer en los anhelos de nuestro corazón, prosperar tu empresa, prosperar tus negocios, llevarte a estudiar lo que tú anhelas. O sea, un Dios que cumple los anhelos del corazón, pero que te dice, acuérdate, donde yo te lleve, la influencia que Dios te dé, el poder que yo te dé, es para que conozcan mi nombre. Todo lo que Dios te da es para la gran misión que Él te ha entregado. La misión de Dios es más grande que la mía. La misión de Dios es más grande que mi propio reino, que mi propia empresa, que mi meta. Por eso nosotros tenemos que vivir con el propósito del plan del Señor. Que me viene una visita, ¿sí? Y a veces encontramos gente, ay, ¿qué le pasó? No lo vi en la iglesia. Me llegó una visita. ¿Y por qué no se la trajo para la iglesia? ¿Sí? Ahora en diciembre me desaparezco porque me llega la visita, la familia de otro lugar. No, usted le va a decir, aquí vamos a la iglesia. Vamos, te invito, porque tú no sabes si el plan de Dios al traer a esas personas a tu casa es que conozcan a Cristo. Miren, hace muchos años, cuando yo amaba a Dios, pero no le servía porque no tenía la conciencia de que Él me estaba llamando a servirle, siempre fui de muchas amigas, entonces tenía un grupo grande y la gente me llamaba como a hablar conmigo, escuchaban mis consejos. Pero un día, después de 2 horas de estar hablando por teléfono, no por celular, por teléfono, del teléfono grande, ¿se acuerdan? Yo estaba cansada del teléfono grande, pesado, caliente. Y recuerdo que cuando colgué, el Señor me dijo, hablaste de todo, pero no le hablaste de mí. Y ahí entendí que cada vez que Dios te pone con alguien, el motivo principal por el que te pone es que le hables de Cristo. Entonces nosotros ahí tenemos que andar en el plan del Señor y no rebelarnos contra el propósito del Señor. ¿Por qué más no pudo ser obediente Jonás? Cuarto, porque le faltaba confianza en el propósito divino. Jonás huyó a Tarsis y algunos dicen que al otro extremo del Mediterráneo para alejarse lo más posible de Nínive, para que no hubiera siquiera coincidencia de que él fuera por allá. Y su huida indicaba que le faltaba confianza en que Dios tenía un plan, un propósito divino. Quiero que sepas algo, mira, nosotros cuando estamos armando un rompecabezas, a veces no podemos ver el final de la fotografía. Estamos viendo pedacitos de esa ficha, de esas fichas. Tú y yo somos un pedacito del gran rompecabezas del Señor. Y tú tienes que cumplir tu pedacito, tu parte, lo que Dios te manda hacer. Y dejar que sea el Señor el que haga el resto. Entonces, Dios quiere que tú y yo confiemos en el propósito divino de Él y Él hará el resto. Que nosotros seamos esa ficha que el Señor puede usar en el momento en que Él quiere. Tú y yo debemos confiar en los planes de Dios y debemos creer que Él nos va a guiar al lugar donde Él ha destinado para cada uno de nosotros.
Hace poquito conocí a una señora en la iglesia de Barranquilla y yo le decía, ¿cómo llegó usted aquí? Y me decía, yo estaba viviendo en España y estaba mi hija en Colombia viviendo un gran problema. Y alguien de allá de Colombia me dijo, mire, llame a este número aquí en Europa y hay una persona que va a orar con usted. Y esa persona allá, en ese horario europeo, fue una persona que la acompañó en oración, en el problema que tuvo, la pastoreó durante 2 meses. Cuando ella volvió a Colombia, se estableció en la iglesia en Barranquilla. Esa persona que Dios estableció allá hizo su parte en el rompecabezas. Y esa señora a tanta distancia supo que en Barranquilla, cerca de donde estaba su familia, había una iglesia donde ella podía congregarse. Tú y yo tenemos que ser instrumentos del Señor para ese gran rompecabezas que el Señor quiere armar en la vida de otras personas. Entonces, asegúrate de que nada en tu corazón sea un obstáculo para escuchar la voz de Dios, para que puedas obedecer lo que Él te está mandando a hacer en cada momento. Entonces, podrías preguntarte ante cualquier decisión que tengas que tomar. ¿Esta es la ruta que Dios me está pidiendo que tome? Tendrías que preguntarte esto. ¿Esta es la ruta que Dios me está pidiendo que tome? ¿O estoy escapando? ¿Cuáles son los motivos en mi corazón para esta decisión? Porque recuerde que Jonás tenía unos motivos ocultos, escondidos en su corazón. Si tú y yo no trabajamos en los motivos, vamos a tomar decisiones equivocadas. Y contaba este testimonio porque creo que eso nos puede ayudar mucho. Yo vi una mujer sufrir en un matrimonio muy difícil y cuando ya ella estaba en su proceso de separación y producto de su separación llega a la iglesia, yo le pregunté, ¿por qué te casaste con ese hombre si tú no estabas segura de que era un hombre que te respetaba, que te cuidaba? Y me dijo, ¿sabes? Ese año se casaron mis primas. Yo tenía ya varios años con este hombre. Yo sentía que me estaba dejando el tren. ¿Sí? Vino una prima de qué país y me trajo el vestido divino. Me dijo, prima, para tu boda. Entonces yo me sentí muy comprometida y sentí que era el momento y presioné el matrimonio. Me fue terrible. Entonces, cuando hay motivos ocultos, te pueden llevar a tomar el camino incorrecto. Y no fue fácil que ella pudiera salir de esa mala relación donde el hombre tenía otra mujer, nunca dejó a la otra mujer, la maltrataba, la humillaba. Fue difícil, pero recuerda, el punto de retorno al camino equivocado siempre será el arrepentimiento. Cuando ella vino y yo le dije, vamos a confesarle al Señor los motivos ocultos, los motivos engañosos por los cuales te casaste, porque tú ni siquiera estabas segura de que también lo amabas. Allí es el punto de retorno para que el Señor te vuelva al camino correcto. No importa dónde te hayas desviado, no importa qué tan lejos estés, Dios siempre te puede conducir a la ruta de la obediencia. Entonces, las decisiones que tú tomes, recuerda que van a afectar a tu familia. Recuerda que Dios anhela que estés en el camino de la bendición. Acompáñame a lo que dice Juan, capítulo 15, verso 9. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Ustedes y yo vamos a tener gozo cuando estamos seguros de que estamos haciendo la voluntad del Señor. Y vamos a producir gozo en el corazón de Dios cuando le obedecemos. Y finalmente quiero compartirte cómo es que escoges siempre esa ruta de bendición. ¿Cómo es que tú decides por la ruta correcta de la obediencia? Lo primero, cuando tú desees y te esfuerces por cumplir la palabra de Dios. Que dicen esto en la iglesia, yo lo voy a cumplir. Que la Biblia dice tal cosa, yo lo voy a hacer. ¿Eso qué significa? Ir haciendo ajustes. A Dios no le agrada que te acuestes con el novio. Entonces, si esa es la persona, me voy a casar. Y si no, me voy a guardar. Mira, novio, novia, ya no me puedo acostar contigo porque la Biblia dice que es pecado. A Dios no le agrada. Ahora te volviste tal cosa. Le dije, no, voy a obedecer a Dios. Se necesita valentía y firmeza, ¿cierto que sí?
para dejar de hacer lo que tú vienes haciendo, pero si hoy tienes la convicción de que eso no le agrada a Dios, el Señor te está invitando a la ruta de la obediencia. Cuando desees poner por obra la palabra de Dios y te esfuerces, eso implica vencer los obstáculos, vencer la aprobación de las personas, arrepentirte de corazón para poder hacer esos ajustes necesarios en tu vida. Lo segundo, ¿cómo escoges la ruta de la obediencia? Cuando la opinión de Dios sea más importante que la opinión de los demás. Muchas personas no logran obedecer a Dios porque todos se lo comentan a los demás, incrédulos. Ay, que voy a hacer esto, que voy a hacer el encuentro. Ay, que voy a hacer tal cosa. Ay, ¿tú qué vas a hacer eso? ¿Quién dijo? ¿Sí? Entonces, cuando tú le comentas a las otras personas tus planes, donde le vas a obedecer a Dios, ellos van a ser un obstáculo en el camino. Pídele consejo a gente de fe, a tu líder, pide la opinión de ellos, ¿sí? Que Dios te ayude a buscar los motivos de tu corazón y que aceptes la confrontación con humildad. Cuando nosotros aceptamos ser confrontados con humildad, Dios nos va a hablar. Recuerde que antes de que yo caiga en la tentación de un pecado, antes de apartarme del Señor, el Señor muchas veces me mandó advertencias. Esa era la parte, la ficha que era Jonás. Jonás era una ficha de advertencia para Nínive. El Señor los perdonó. Pero si usted sigue leyendo la historia de los imperios, más adelante usted sabe que se levantó un imperio que destruyó a Siria. Pero ese fue el llamado de advertencia del Señor. Y no importa en qué temporada de tu vida estés, el Señor te está haciendo advertencias. Ordena esto, ordena esta área, ordena tu finanza. Mira, di la verdad. Mira, sí, organiza tu casa. Dios te está hablando. Tercero, ¿cómo más cuando decides vivir en santidad y no hacer lo que todos hacen? Diga conmigo, no voy a hacer lo que todos hacen. ¿Y tú por qué te disfrazas el 31 de octubre? Ay, porque todo el mundo se disfraza. No, porque yo decido vivir en santidad y hacer lo que agrada a Dios. Miren, no es fácil, pero les aseguro que si nosotros trabajamos en ser firmes, nuestros hijos les va a ir más fácil. Este 31 de octubre estuvo fuerte, ¿cierto? Caravana, gente disfrazada, fiestas. Yo digo, ¿de dónde saca plata la gente para esto? ¿Ah? En mi conjunto había una fiesta con comida, con castillos, con no sé qué, tal. Y entonces yo veía a mis hijitos como, ay mamá, esa fiesta se ve buenísima, ¿sí? Y yo le decía, Señor, guárdales el corazón. Pero alguien les preguntó, ¿y ustedes por qué no se disfrazan? Y ellos dijeron, no, porque a Dios no le agrada. Entonces, tú tienes que empezar a vivir con esa convicción y ser fuerte, porque no lo que hace todo el mundo lo tienes que hacer tú. ¿Y tú por qué no te emborrachas el 31 de diciembre? Si es 31 de diciembre. No, porque todo el mundo lo hace, pero yo no. Porque yo quiero agradar al Señor. ¿Y tú por qué madrugas para ir a la iglesia? Porque yo ya sé que la bendición es congregarme. Tienes que esforzarte en vivir en santidad y no hacer lo que todo el mundo hace. Porque tú lo vas a hacer para el Señor. Los marineros me dieron una gran lección. ¿A ustedes no? Yo decía, ¿cómo que estos hombres que no conocían al Dios de Israel tuvieron más temor que Jonás? Yo le decía, no es posible, Señor. Tiene que arder en nosotros un celo y un fuego porque Dios es verdad. ¿Sí? Y a veces cuando veo cristianos detrás de cantantes, de artistas que cantan vulgaridades, que los reggaetoneros, que son estrellas, y veo cristianos allá, yo le digo, Señor, pero ¿cómo es posible? Pero acuérdense, ellos están en todo el mundo lo hace. ¿Y qué hace un cristiano allá? ¿Qué hace un cristiano de paseo en Sodoma y Gomorra? No, puede venir destrucción y estás en el lugar equivocado. Y cuarto, ¿cómo más escoges la ruta del Señor? Cuando estés dispuesto a morir a tus planes. Morir a mis planes significa que aunque me duela, que aunque me cueste, aunque yo quiera, si no es la voluntad de Dios, yo lo tengo que ofrecer. Y decirle, Señor, mira, yo quiero esto, pero si no es tu voluntad, Padre, quítalo, ciérralo y que se haga lo que tú dices y esperar la buena voluntad del Señor. Y lo dejo con esta promesa para que podamos orar. Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Si lo puede leer conmigo, vamos a leerlo todos en voz alta. ¿Qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le ames, le temas,
que andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cuántas cosas te pide el Señor? 4. Que le temas, que lo ames, que andes en sus caminos y que le sirvas. Pregúntale al lado, ¿cuál te falta? De esas 4, ¿cuál te falta? Que le temas, que lo ames, que andes en sus caminos, es decir, que cumplas su palabra y que le sirvas. Si tú te encargas de hacer esas 4 cosas, te mantendrás en el camino de la obediencia. Y dice la palabra que serás bendecido. El Señor te prosperará. ¿Qué tal si oramos? Lo invito a ponerse en pie un momentico y preguntarle ahí al Señor en dónde nos hemos desviado de ese camino. Si cierra sus ojitos un momento y solo por fe levanta su mano al cielo y le dice, Señor, yo tengo que volver al punto de partida en donde me aparté de ti, Dios, en donde hice las cosas a mi manera y te pido perdón, Padre. Aún te pido perdón, Señor, porque puedo estar hoy aquí como Jonás, resentido en mi corazón, amargado, queriendo justicia y no queriendo mostrar tu compasión a otros, Señor. Ayúdame a perdonar. ¿Qué tal si ahí le pregunta al Señor, ¿a quién tengo que perdonar? ¿Qué situación me hirió, me ofendieron? Sentí que fue injusto. ¿En dónde has sentido que ha sido injusto, que te dieron un trato injusto, que fueron crueles contigo? Y Padre, yo te clamo hoy que puedas sanar mi corazón. ¿Qué tal si usted le dice, Señor, sana mi corazón? Ese compañero, ese amigo que me traicionó, ese que no me pagó, ese que me mintió. Ayúdame a perdonar, Señor. Ayúdame a perdonar que yo tenía unas expectativas diferentes, Padre, y las cosas no salieron. Aún ayúdame a perdonar a los de mi casa, a los de mi familia, a mis vecinos, Señor. A los que son diferentes a mí, Padre, probablemente a esos paganos, Señor, a esos que son mis vecinos, pero me critican por ser cristiano, Padre. Ayúdame, Señor. Ayúdame a romper, Padre, toda indiferencia contra ellos. De pronto, los prejuicios que tengo, Padre, y no les predico y no les hablo, Señor. Yo te pido que hoy, Señor, pongas en mi corazón ese anhelo de ser un evangelista tuyo, Señor, de hablarles aún a los que no te conocen, Señor, para que tu reino llegue a sus corazones. Y si levantas tu mano al cielo y le dices, Señor, úsame. Quiero ser un instrumento tuyo para hablarle a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, Señor, para que ellos puedan conocer tu verdad, Padre. Para que alguien les testifique del Dios de Ana Milena. ¿Qué tal? Y dice ahí, del Dios, y dice su nombre. Y les pueda contar de las maravillas que tú has hecho conmigo, Señor. Ayúdame, Padre. Yo te pido perdón, Señor, porque a veces solo quiero bendición para mi casa, pero no me importan los demás. Escojo otra ruta. Digo, ay no, ¿para qué me voy a meter en eso si esta gente no teme a Dios? Si son paganos, si son incrédulos, si se burlan de Dios. Yo te pido, Señor, que me hagas valiente, que me hagas fuerte para ser ese que habla de ti, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Dios. Gracias, Señor, porque me amas. Y hoy clamo, Señor, como leíamos ahora, que me ayudes a confiar en tus propósitos, a confiar en tu verdad. Y te pido que por un momento hagas memoria allí de las 4 cosas que el Señor te pide. Que lo ames, que le temas, que andes en sus caminos y que le sirvas. Y Señor, yo clamo a esta hora, Padre, si en algo yo no te temo, Señor, y no he hecho los ajustes en mi vida, Padre, yo te pido que me des convicción hoy de pecado. Dame convicción, Señor, para arreglar esas áreas en mi vida donde yo no estoy poniendo en práctica tu palabra. Yo te pido, Señor, que me ayudes a mí a traer orden a mi casa, a mi familia, Señor, a mis negocios, y yo pueda vivir, Señor, en tu bendición. Y clamo hoy, Señor, porque yo pueda andar en tus caminos y pueda servirte. Heme aquí, Señor. Y tu palabra dice que si tú eres limpio y puro, dejas que el Señor te lave y te limpie, entonces Él te convertirá en una vasija de honra que Él usará para toda buena obra. Lávame y límpiame, Señor. Y si clamamos así desde nuestro corazón, dile, lávame y límpiame, Señor. Lávame y límpiame de todo engaño, de toda mentira, Señor, de todo lo que este mundo practica, que yo también lo hago y no he entendido que soy diferente, que voy a vivir diferente, Padre. Lávame y límpiame, Señor, para hacer luz
en medio de las tinieblas, para hablar de tu verdad, Señor, y para que yo pueda ser una vasija de honra. Y hoy vuelvo a tu casa, Señor, al lugar de partida donde tú me quieres, donde tú me necesitas, Señor. Llamas por mi nombre, aunque conozco